Bueno, vamos a continuar. Les decía, estamos en una economía cerrada. La ecuación de la curva de demanda es al revés. Fíjense que al hacerla al revés, otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cambia la pendiente de la curva. ¿tá? Fíjense que ahora es pendiente positiva, la curva de demanda tiene pendiente positiva, inclinación positiva, y que tiene una explicación. Cuando aumentan los precios, cuando suben los precios, la gente para poder comprar lo mismo va a necesitar más dinero. ¿tá? Por ejemplo, si sube el precio de la carne de 200 a 300 pesos, la gente va a necesitar más billetes para poder comprar la misma cantidad de carne. ¿tá? Entonces va a aumentar la demanda de dinero. ¿tá? Esa sería la explicación que tenemos para dar de esto, ¿tá? de por qué tiene pendiente positiva. ¿tá? Entonces, el equilibrio en este mercado se va a dar donde se cortan la oferta de dinero y la demanda de dinero. ¿tá? Y eso va a determinar el nivel de precios que hay en la economía. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el Banco Central decide duplicar la cantidad de dinero que hay en poder de la gente? Bueno, eso va a significar que la cantidad de dinero se va a mover hacia la derecha 2 veces este valor. ¿tá? Ahí está el explicado. Eso va a significar lo siguiente. La demanda sigue siendo la misma. Entonces, ahora vamos a tener esta, si se mantienen los precios, la gente va a querer tener esta cantidad de dinero y le van a estar dando toda esta cantidad de dinero. Entonces, todo esto es dinero que la gente tiene de más. ¿tá? Entonces va a querer comprar cosas. Cuando quiera comprar cosas, se va a encontrar con que la producción está fija porque está en pleno empleo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que va a haber gente con plata de más y no va a haber suficientes bienes. Entonces, los precios van a empezar a subir. ¿tá? Y van a empezar a subir hasta que lleguemos al nuevo equilibrio que se va a dar acá. ¿tá? Y entonces, fíjense cómo los precios terminan subiendo. ¿Y cuánto suben? El doble de lo que subían antes. O sea, si la cantidad de dinero crece el doble, los precios crecen el doble. ¿tá? Y esa sería la idea en pleno empleo que se tiene acerca de la relación que existe entre la cantidad de dinero y entre la cantidad de dinero en poder de la gente y los precios. ¿tá? ¿Qué pasa si, por ejemplo, por cuestiones de que aparecen las tarjetas de débito, ahora la gente no necesita tanto dinero en el bolsillo, ¿tá? sino que lo tiene en el banco? ¿tá? Entonces eso va a significar que va a haber menos dinero, la gente va a querer menos billetes en su poder y los va a hacer funcionar y va a seguir comprando lo mismo. ¿tá? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la velocidad de circulación del dinero va a empezar a crecer. ¿tá? Con menos cantidad de dinero, con menos demanda de dinero, aumenta la velocidad de circulación. Entonces, fíjense que lo que ocurre es que la demanda se mueve hacia la izquierda. ¿tá? Y fíjense que por esta razón también va a empezar a haber dinero sobrante. ¿tá? Y entonces la gente va a querer comprar cosas y entonces nos vamos a encontrar con que esto también genera inflación. ¿tá? Cuando sube la velocidad de circulación, también se produce inflación en pleno empleo. ¿tá? Siempre recuerden, es en pleno empleo lo que estamos hablando. También una de las cuestiones que no aparece aquí es que podría ocurrir, a ver, me voy a volver. Otra de las razones por las cuales podría haber aumento de precios es por lo siguiente. Ustedes piensen que nosotros teníamos M por B igual a P por Q. ¿tá? Si yo me encuentro
con que de pronto el país tiene una crisis y empieza a haber desempleo, es decir, hay recesión, nos podríamos encontrar con que si no varía la velocidad de circulación y no varía la cantidad de dinero, entonces esta crisis podría generar un aumento de los precios. A esta combinación de que tenemos desempleo e inflación, se le llama estanflación. Y es el problema que tenemos en la actualidad en Argentina. Un problema de que hay desempleo y hay inflación. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando hay recesión, hay menos bienes en la calle, menos bienes disponibles para la gente. Y al haber menos bienes disponibles, la gente quiere seguir comprando lo que quería comprar antes, pero no hay la suficiente cantidad de bienes y entonces se produce un aumento de los precios. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros podemos ver en la actualidad. Entonces, ya sea por aumento de cantidad de dinero, por aumento de la velocidad de circulación o por caída de la producción, puede haber inflación en este modelito que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasa en una economía abierta? En una economía abierta, nosotros vamos a reemplazar los precios en pesos, van a tener que ser iguales sí o sí a el tipo de cambio nominal, la cotización del dólar que nosotros vimos estuvimos viendo, esta cotización del dólar es, por ejemplo, 100 pesos por dólar, multiplicado por el precio internacional de los bienes. Entonces, por ejemplo, si un iPhone cuesta, no sé, 200 dólares, 500 dólares en Chile o en Estados Unidos, el precio del iPhone acá en Argentina va a ser los 500 dólares multiplicado por la cotización. Sería 100 pesos, supongamos, el dólar, 100 pesos por cada dólar. Entonces, sería 500 dólares por 100 pesos por cada dólar, nos daría 50.000 pesos. Entonces, el iPhone que cuesta 500 dólares en Estados Unidos, costaría 50.000 pesos en Argentina. Eso me indicaría esta ecuación que también se conoce como la paridad de poder de compra. El equilibrio en la economía abierta, el equilibrio del mercado monetario en la economía abierta va a depender de estos tres elementos. Va a depender de qué tipo de cambio estemos usando y aparte va a depender de cómo son las políticas monetarias de los países que están vinculados por el comercio, es decir, por ejemplo, Argentina y Brasil. Porque de acuerdo a lo que haga cada uno, se van a producir devaluaciones o depreciaciones en cada país. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a arrancar con tipo de cambio flexible. Fíjense, yo aquí estoy reemplazando, en vez de poner precio, pongo esto. Lo pongo aquí. Entonces, ahora tengo que en economía abierta con tipo de cambio flexible yo tengo esta situación. El E, que es el tipo de cambio, puede variar. El Banco Central no se va a preocupar si sube o si baja. Seguimos con la idea de que hay pleno empleo, por eso tenemos la Q constante y la velocidad de circulación también constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si en esta situación, en este mercado, uno aumenta la cantidad de dinero, una de las cuestiones que se me olvidó mostrarles es que los precios internacionales están constantes porque básicamente somos un país chico, entonces no podemos conseguir que varíen los precios con nuestras decisiones. Entonces, si el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero, lo único que puede hacer es resultar es un incremento del tipo de cambio. Sube el tipo de cambio. Esto se le llama depreciación del peso. ¿Por qué?
Cuando sube el tipo de cambio, por ejemplo, pasa el dólar de 80 su cotización a 100 pesos, de 80 pesos a 100 pesos. Eso significa que ahora, por ese mismo dólar, en vez de entregar 80 pesos, tengo que entregar 100 pesos. O sea que cada uno de mis pesos sirve para comprar menos dólares. Por eso es que se llama depreciación del peso cuando sube la cotización del dólar. ¿tá? Se le llama depreciación del peso. Y fíjense una cosa, cuando suben, ¿por qué sube el tipo de cambio? Sube el tipo de cambio porque cuando la gente se encuentra con que tiene más pesos en el bolsillo, nos vamos a encontrar con que la gente va a querer comprar bienes y no los va a encontrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a querer comprar cosas importadas, va a querer traerlas de afuera. Y eso va a generar que la gente quiera ir a comprar dólares. Cuando quiere ir a comprar dólares va a haber mucha demanda de dólares, pero no va a haber dólares suficientes. Entonces el tipo de cambio, que es el precio del dólar, va a subir. ¿tá? Ahora, fíjense una cosa, si sube el tipo de cambio, eso va a significar que en el país también suban los precios. Es decir, haya inflación adentro del país. Entonces, el aumento en la cantidad de dinero genera depreciación del peso, o sea, aumento del dólar, y inflación. ¿Está bien? Con tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, con tipo de cambio fijo, lo que cambia es que ahora el Banco Central va a estar pendiente de cuál es el tipo de cambio, ¿está? Y entonces lo quiere mantener en un valor fijo. Por eso es que ahora E tiene una rayita indicándome que esto está fijo. Y entonces nos encontramos con una cuestión. Si el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero, no va a haber manera de que todo lo demás cambie. Entonces, sí o sí, va a terminar reduciendo la cantidad de dinero. ¿tá? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver este proceso? Bueno, lo que vamos a decir es, si yo aumento la cantidad de dinero, lo que vamos a ver es que la gente va a querer comprar dólares. Por lo mismo que dijimos recién, la gente con dinero de más va a querer comprar bienes, no va a haber bienes disponibles porque estamos en pleno empleo y entonces se va a ir a querer comprar dólares. Cuando quiera ir a comprar dólares, esto va a generar presiones a que el tipo de cambio suba, igual que en el caso de recién. Pero el Banco Central no quiere que esto pase. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Banco Central sale y dice, bueno, ustedes querían dólares, yo les vendo dólares. Saca de su reserva y le vende dólares. A cambio de esos dólares, el Banco Central recibe pesos. Ahí es donde se produce la caída de la oferta de dinero, ¿está? De la cantidad de dinero en poder de la gente. Pero con un resultado, que es que ahora el Banco Central tiene menos dólares en su caja fuerte, en su bóveda. Mientras el Banco Central tenga dólares para vender, esto no va a ser problema, pero cuando se empiecen a acabar las reservas, nos vamos a encontrar con algo que se llama crisis de balanza de pagos, que lo vamos a ver en el capítulo 8 y que lo hemos vivido hace poquito cuando la Argentina empezó a negociar con el FMI porque tenía una crisis de balanza de pagos. ¿tá? Y ya vamos a charlar un poquito sobre esa situación. Bueno, vamos a ver un poquito la relación de cantidad de dinero con precios, ¿tá? Y esto nosotros le vamos a llamar inflación, ¿tá? Básicamente esta idea de que aumentan los precios, pero con una cuestión importante. Los precios, para que haya inflación, se necesita que haya un aumento sostenido y del nivel general de precios, es decir, de la mayoría de los precios, de una cantidad significativa de precios de la economía. ¿tá? No puede ser ni un aumento de una sola vez, que una sola vez aumentan los precios, ni puede ser que aumenta el precio de la carne y por eso hay inflación. ¿tá? Si aumenta el precio de un solo bien o de un conjunto chiquito de bienes, tampoco se puede considerar inflación. Se les llama generalmente reacomodamiento de precios a eso. También tenemos que tener en cuenta que las inflaciones se tienen que dividir de acuerdo a la magnitud, es decir, a qué tan importantes son.
Y entonces tenemos inflación es hasta el 20%. Ya a partir de ahí se llama inflación alta, a partir del 20 y hasta el 100 es inflación alta. A partir del 100 ya se empieza a considerar hiperinflación. ¿Tá? Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el problema de la inflación en casi todo el mundo ya ha sido resuelto. Vamos a ver después del coronavirus cómo volvemos, porque es probable que nos encontremos con un mundo nuevo en donde la inflación sea más importante. Pero por ahora, la inflación es un fenómeno resuelto en casi todo el mundo. Entonces, las magnitudes de esto de inflación o hiperinflación, yo creo que deberían ser revisados para bajarlos un poquito. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, en general, cuando uno habla de pleno empleo, lo que dice es, bueno, nosotros habíamos dicho M por B igual a P por Q, ¿no es cierto? Esa es la ecuación cuantitativa del dinero, teoría cuantitativa del dinero. Y lo que nosotros decimos es que si yo tengo la velocidad de circulación constante y estoy en pleno empleo, es decir, tengo Q constante, entonces cualquier aumento en la cantidad de dinero lo que va a generar es inflación. ¿Tá? Esto en pleno empleo, acuérdense. Si hay desempleo, esto no necesariamente es así. La mayor cantidad de dinero podría servir para que aumente Q, para que haya una reactivación. ¿Tá? Pero lo que nosotros vamos a decir es que para que esto ocurra, para que aumente la cantidad de dinero, tiene que haber una causa. ¿Está? Y la causa muchas veces es el déficit fiscal. O sea, el Estado está gastando más de lo que recauda, ¿tá? Y entonces tiene que buscar una fuente de financiamiento. Y la fuente de financiamiento podría ser la emisión de dinero. ¿Tá? El gobierno le da un bontes al Banco Central y el Banco Central a cambio le da dinero que sirve para financiar este déficit. ¿Tá? Y entonces a esto se le llama, a esta forma de financiamiento se le llama monetización del déficit. ¿Tá? Entonces, cuando el gobierno gasta de más, gasta por encima de su recaudación, lo que dice esta teoría es que en pleno empleo va a generar, en la monetización del déficit, va a generar inflación. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que se dice es, bueno, tienen que equilibrar las cuentas del Estado. ¿Tá? Eso es lo que se plantea, lo que planteó, por ejemplo, el FMI cuando visitó la Argentina. ¿Tá? Si nosotros pensamos en una economía abierta, básicamente lo que va a ocurrir es que en vez de que suban los precios locales, va a subir la cotización del dólar y eso también va a generar inflación. Entonces, en definitiva, el concepto sería el mismo. Bueno, esto es una idea que hay acerca de la relación entre cantidad de dinero e inflación, que la planteó un economista, se llamó Milton Friedman, y que planteó que básicamente lo que se veía es que mientras más dinero había en una economía, mayor era el nivel de inflación. ¿Tá? Por eso es lo que vemos en la inclinación de esta curva. ¿Tá? La curva lo que me muestra es el promedio de todos estos puntitos. ¿Tá? Y fíjense que tiene una inclinación positiva, eso indica que hay una relación positiva entre inflación y crecimiento de la cantidad de dinero. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en general esta relación entre entre inflación y cantidad de dinero, en el largo plazo sí se observa. Es decir, esta curva, la inclinación de esta curva se observa en el corto plazo, en el largo plazo, mejor dicho. Pero en el corto plazo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de circulación no es estable, es decir, no se mantiene constante, sino que
está subiendo o bajando. ¿Tá? Y entonces ya no podemos tomar decisiones acerca de, a ver, M por B igual a P por U. Como yo ahora ya no tengo esta situación de que se mantiene constante, entonces cualquier movimiento en la cantidad de dinero no sabemos qué efecto podría tener. ¿No? Como no sabemos qué efecto podría tener, porque como esto se mueve para abajo o se mueve para arriba, entonces lo que están haciendo la mayoría de los países es ya no hacer política monetaria a través de M, es decir, a través de la cantidad de dinero, sino que se hace a través de la tasa de interés. ¿No? Es decir, se fijan mucho más en la tasa de interés, subir o bajar la tasa de interés para promover la actividad económica o evitar la inflación. ¿No? Algo parecido a lo que hizo, por ejemplo, la Argentina hoy, el Banco Central en esta semana, como vio que el dólar se había ido muy alto y eso podía generar inflación, lo que hizo fue subir la tasa de interés. ¿No? Entonces, de esa manera lo que hace es darle un incentivo a las personas que tienen pesos a que no compren dólares, sino que guarden la plata en el banco y de esa manera evitar que la cotización del dólar suba. ¿No? Y finalmente viene el tema de la tasa de interés nominal y real, que lo que nos muestra es cuál es la relación que existe entre inflación, es decir, entre cantidad de dinero, precios y tasa de interés. Y lo que nosotros vamos a decir es que la tasa de interés nominal, que es la I, hay que restarle la inflación que las personas esperan que haya durante el periodo que va a estar el dinero guardado o prestado. ¿Tá? Básicamente lo que nosotros tenemos que decir es, por ejemplo, supónganse, a mí el banco me da una tasa de interés, por plazo fijo me da una tasa de interés del 35%. Bueno, si yo tengo una tasa de interés del 35%, me dice una tasa de interés nominal, es decir, cuando vos saques la plata, vas a tener la plata que pusiste más un 35%. Ahora, si yo quiero saber con eso cuánto más rico soy, le tengo que restar la tasa de inflación que yo espero que ocurra mientras tengo la plata en el banco. Si la tasa de inflación es de 5%, entonces eso significa que yo en realidad no gano 35%, no es que soy 35% más rico, sino que soy solamente 5% más rico. ¿Tá? Tengo 35% más de plata, pero ahora las cosas cuestan 30% más que antes. Por lo tanto, no soy 35% más rico, sino solamente 5% más rico. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Tá? Y entonces, a esto, a la R, se le llama tasa de interés real, que me indica cuánto más rico soy en realidad. Y la tasa de interés nominal es cuánto dinero más tengo en realidad. ¿Tá? Cuando uno pide prestado, también tiene en cuenta esto. Uno paga el 35% más, tiene que pagar el 35% más de interés, pero como la inflación es del 30%, en realidad uno está pagando 5% de interés real. ¿Tá? Profe, perdón, tengo una duda. Sería lo último. La relación entre tasa de interés nominal y velocidad de circulación para ver cómo afecta. ¿Está? Y entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Cuando la tasa de interés aumente, esto va a generar que la gente quiera ahorrar mucho más. ¿Tá? Y como va a ahorrar mucho más, mucho del dinero se queda en el banco. Y entonces el dinero que queda en la calle, el dinero que tenga la gente, va a tener que circular mucho más rápido, va a tener que financiar muchas más transacciones, entonces va a aumentar la velocidad de circulación. Entonces, un aumento en la tasa de interés genera
aumento en la velocidad de circulación. ¿Cómo lo hace? A través de este proceso. Creo que esto sería lo último. Profe, tengo una duda. Dale. La tasa nominal es lo mismo que la tasa efectiva? No, la tasa efectiva es la tasa real que tenés acá, pero más los costos, de administración y todo lo que tiene que ver con Por el préstamos. banco, ¿Tá? claro. En el caso de los plazos fijos es menos los costos de administración del banco. Ah, bien. Bueno, creo que acá terminamos. A ver, déjenme ver. Sí, esto es no tiene sentido. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda. Si no, estaríamos terminando acá. Creo Yo que no, profe. mañana, espero que mañana tenga las notas, ¿está? No lo voy a asegurar, pero es probable que mañana tenga las notas. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Hasta luego.